Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El real valor está en la esencia, las virtudes intrínsecas de cada ser humano. Los necios sacan a relucir las cosas al sentirse menor que otros. Comillas, como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita particionar un vector en dos, uno con datos pares y el otro con datos impares. Entonces la idea es crear un vector con los datos principales y luego crear otros dos vectores, uno que almacenará los datos pares y el otro con los datos impares. Este ejercicio se puede mejorar. Aquí entonces vemos en la línea 21 que se crea un vector edad par de tamaño 10, también un vector edad impar del mismo tamaño. ¿Qué pasa si entonces sobran datos? Que sería entonces reserva de memoria perdida. Entonces puede consultar si en Objective-C existe alguna clase vector que permita adicionar datos de manera automática, sin necesidad de crear un espacio fijo de la memoria. Entonces se plantea la solución en un programa de 50 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h de Objective-C. Esta librería es general de este entorno de trabajo y tiene funciones principales. Para otras funciones se puede importar librerías de lenguaje C o de C++. Ya sabe que Objective fue derivado de estos lenguajes, por eso es compatible hacia abajo con estos otros lenguajes. En Objective, por ser orientado a objetos, vamos a ver entonces cómo se programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. La clase entonces crea objetos que solucionan un problema. Y esto va a permitir entonces crear crear programas flexibles y portables y que se mejoren continuamente, ya que su código es reutilizable y estandarizado. Entonces vemos que en Objective-C, para programar orientado a objetos, vamos a usar dos bloques principales, que son la interfaz y la implementación. Entonces en la interfaz lo que se hace es indicar la estructura de un objeto, o sea, declarar los atributos y comportamientos de un objeto. Para entender entonces qué son atributos y comportamientos, suponga que exista una clase llamada profesor. Los atributos de esa clase profesor pueden ser el nombre del profesor, la profesión, la edad y la materia que dicta, entre otros. Y los comportamientos o métodos de la clase profesor pueden ser asignar nota, calcular definitivas o cualquier otra función que demande un profesor que deba hacer. Eso depende mucho de lo que se esté programando. Entonces observe que eso será una clase y ya usted después crea objetos de esa clase. Teniendo entonces 4 objetos, podrá tener así 4 profesores diferentes o 4 cursos diferentes si crea otra clase. Bien, entonces esa viene a ser la lógica pues de una clase. Aquí entonces en la interfaz se declaran los atributos y métodos de una clase y en la implementación se programan los métodos de esa clase. Entonces es conveniente crear la interfaz en un archivo .h y la implementación en un archivo con extensión .m, y que las clases que deban crear objetos que apunten a esta clase de particionar vector importarán entonces estos archivos, los invocarán para reutilizarlos así. En este caso simplemente está la interfaz, la implementación y el main en un solo archivo.
pero ya sabe que estos se deben de separar. Bien, entonces vamos a ver la interfaz. Estaba entre la línea 6 a 8, entre la directiva de apertura arroba interfaz y la directiva de cierre arroba end. Si indicamos entonces el nombre de la clase, la vamos a llamar particionar vector, seguida de 2 puntos, seguida de la referencia a NSObject. Esta es entonces una de las clases madres de Objective-C. Aquí declaramos las variables de instancia o los atributos de un objeto. En este caso un objeto de la clase particionar vector. Ya dijimos que son los atributos, entonces son las características de cualquier objeto. Depende mucho de la astucia del programador saber qué variables pueden ser atributos. Estos atributos son variables globales, pueden ser accedidos desde cualquier método de la implementación. Por eso son globales, diferentes a una variable local de una función que solo se usa en la función, no es de otra parte. Aquí declaramos entonces 3 variables de tipo general que son cp, ci y la variable i. La variable cp será entonces un indicador de método del array edad par, es decir, para saber en qué posición del vector edad par le va a asignar un dato. Para eso es cp, como que tiene en qué posición se va a ir almacenando los datos en el vector edad par. Y ci indicará en qué posición del vector edad impar se va a asignar entonces también datos. Entonces son como contadores de posiciones de los vectores edad par y edad impar. Y la variable i simplemente es la variable controladora del ciclo for que vemos en el método ejecutar de la línea 24. Esta variable se pudo haber declarado como local del método ejecutar, pero si usted tuviera varios métodos que invoquen que tengan varios ciclos for, entonces tendría que declarar en cada método una variable local del ciclo, y en ese caso sí sería importante o conveniente declararla como atributo, como en este caso que se declaró aquí, y simplemente es usarla en el método. Ya tenemos los atributos de esta clase. También usted pudo haber pensado en declarar los vectores como atributos. También se puede pensar en eso. O sea, depende mucho de cómo solucione los problemas el programador. Bien, entonces vamos ahora a declarar los métodos de esta clase. Solamente vamos a declarar un método que es ejecutar en la línea 7. Entonces primero indicamos el nivel del método, que es un menos para métodos de instancia. Luego el valor que retorna, este método retorna vacío, o sea void, no retorna datos. Luego el nombre del método se llama ejecutar, y los parámetros. Como ese método no recibe parámetros, ahí terminamos con punto y coma. Si recibiera parámetros, cada uno de ellos iría separado por 2 puntos. Ya sabe que los parámetros tienen un tipo de dato y un nombre de variable. Ya tenemos lista la interfaz. Vamos ahora a programar los métodos de la interfaz. Entonces, entre las directivas de apertura del compilador arroba implementation de la línea 10 hasta la directiva arroba end de la línea 40 va la implementación. Entre las líneas 11 a 17 se declara el constructor o el método por defecto de cualquier clase en Objective-C. Este método es init, no es necesario declararlo, es por defecto. Y lo que hace el constructor es inicializar los atributos o las variables de instancia que se declararon en la línea 6. Aquí simplemente vamos a inicializar cp y la variable ci en ceros. Y de este modo entonces ya sabemos que estas variables son indicadores de posición de los vectores edad par y edad impar respectivamente. Vamos a ver ahora el programa, la función ejecutar, que fue la que declaramos entre las líneas 18 a 39. La vemos, la cabecera, la línea 18 similar a como se declaró. Aquí van 3 llaves y vemos la lógica de esta función. Si usted visita particionar vector en Turbo C, podrá ver que allí explicamos línea por línea esta lógica de esta función.
Rápidamente aquí vemos entonces que se declaran los tres vectores. Edad es el vector principal con las 10 edades. Y lo que se hace es recorrer este vector en un ciclo for entre las líneas 24 a 32. Allí simplemente se pregunta que si el dato del vector edad es par, entonces asígnelo al vector edad par. Si no, asígnelo al vector edad impar. Y por último imprimimos los vectores edad par y edad impar. Entonces es así de sencillo. Si visita la tutoría en Turbo C, allí explicamos línea por línea. Entonces vemos la declaración de arrays, el uso de ciclos for, de condicionales y el operador módulo. La sintaxis es similar en Objective-C, solo que se usa NSLog para mostrar información por pantalla. Esa función reemplaza fprint de Turbo C. Y aquí simplemente se indica arroba antes de mostrar texto. El resto es similar a fprint. Con esto ya tenemos la clase lista, es decir, la interfaz y la implementación. Para darle vida a la clase, es decir, crear objetos, vamos a ir al main entre la línea 42 a 50. Ya sabe que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 44, vamos a crear un apuntador a la clase particionar vector. Eso lo hacemos nombrando la clase tal cual como se llama, en este caso particionar vector, seguido de asterisco, seguido de obj, es decir, el nombre del puntero. Este puntero se llama obj. Y hasta aquí es simplemente un puntero de la clase particionar vector. Para hacer que ese puntero sea instanciado o que apunte mejor a un objeto de la clase particionar vector, se instancia. Entonces, ¿cómo se instancia? Se invoca el método alloc. Alloc reserva memoria dinámica del computador. O sea, crea un espacio de memoria a la clase particionar vector. Y luego se invoca init. Lo que hace es invocar al constructor por defecto de la clase particionar vector. Con esto ya tenemos un apuntador a un espacio de memoria de la clase particionar vector. O sea, un apuntador a un objeto de la clase particionar vector. Y ya podemos hacer uso de este puntero para manipular la clase. Y eso lo hacemos en la línea 46. Entonces, entre corchetes se usa la invocación a métodos. Simplemente se pone el nombre del objeto apuntador, en este caso obj, seguido del método a invocar. Ese método es ejecutar. Como no recibe parámetros, así lo dejamos. Entonces, si recibiese parámetros, ya sabe, iría entonces cada valor separado por 2 puntos. Esa es la notación infijada que se usa en Objective-C. Y por último, línea 47, relays es un método del ARM o manejador interno de memoria de Objective que lo que hace es eliminar la memoria dinámica creada. Este método también se invoca automáticamente por Objective-C al terminar cada programa. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita particionar un vector en 2. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @